Pues buenos días. Damos comienzo a la inauguración del curso internacional de verano de la Universidad de Extremadura. Señor presidente de la Junta de Extremadura, señora presidenta de la Asamblea de Extremadura, señor rector de la Universidad de Extremadura, señor director del curso, presidente Felipe, presidentes Ibarra y Monago, señores miembros del patronato de la Fundación Muñoz Torrero, autoridades, conferenciantes, señores y señoras, muy buenos días a todos. Me corresponde como anfitriona y como alcaldesa daros la bienvenida a la inauguración de este curso internacional de verano de la Universidad de Extremadura, Iberoamérica y la Constitución de 1812 y expresaros mi más sincero agradecimiento en nombre de todos los capusbovenses por haber tenido a bien la celebración del mismo aquí en Cabeza del Buey. Quiero agradecer el esfuerzo realizado por todos los que lo habéis hecho posible, a los directores del curso, Raquel y Sigfrido, a Blanca Martín, a Antonio, rector de la universidad, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste y a todos los y las conferenciantes que han aceptado venir hasta aquí, muy especialmente a Felipe y a Rebeca Grispan, quien mañana clausurará este curso. Como os digo, nos sentimos orgullosos de acogeros en esta localidad humilde, pero que tuvo la fortuna de ver nacer a una de las figuras más representativas de la historia de este país, don Diego Muñoz Torrero y Ramírez Moyano, padre del constitucionalismo español, presidente de la comisión redactora de la Constitución de 1812, firme defensor de la libertad y fallecido por defender sus ideas liberales. No hay duda de que el Código doceañista ha sido el documento constitucional español que ha tenido una mayor proyección en el exterior. Desde el momento de su aprobación comenzó a difundirse por Europa y por Hispanoamérica, traduciéndose a varios idiomas. Una Constitución que facilitó la transferencia de los ideales del liberalismo al mundo hispánico, impregnando el derecho público y la arquitectura institucional del Nuevo Mundo de forma perdurable. La trascendencia de aquel documento y de aquel momento de la historia de nuestro país nos permite hoy todo un abanico de posibilidades de estudio y de investigación, tanto del influjo en aquella época como de su proyección hoy en día de aquella primera Carta Magna que sentó las bases de la democracia a ambos lados del Atlántico. Por eso, desde la Fundación Muñoz Torrero, que nació el 19 de marzo del pasado año, nacida con los objetivos de abrir un espacio para la investigación y difusión sobre la figura de Muñoz Torrero y profundizar en las raíces histórico-culturales de la Constitución de 1812 y trabajar para favorecer la defensa, el debate y el fomento de los principios y valores democráticos, publicaremos próximamente las bases de una beca de investigación financiada por Caja Almendralejo que llevará como línea de trabajo el título de Muñoz Torrero a Hernández Gil, con el objetivo de distinguir el mejor trabajo escrito sobre la figura de don Diego Muñoz Torrero y Ramírez Moyano y el constitucionalismo español, fomentando la reflexión y el intercambio de ideas en los universitarios, investigadores y profesionales que decidan participar en ella. Igualmente, anuncio que en próximas fechas publicaremos las bases de un premio nacional dirigido a reconocer a todos aquellos que hayan destacado por su trabajo en la defensa de los valores democráticos y constitucionales, unos valores hoy en día a menudo cuestionados y amenazados, pero que exigen de la máxima firmeza en su defensa por todos aquellos que creemos sin titubeos en este sistema de convivencia. Hoy todos los que estáis aquí tenéis la oportunidad de pasear por las mismas calles por las que Muñoz Torrero pasó su infancia. Don Diego nació aquí, nació y creció aquí. Un extremeño que quiso posicionarse junto a los humildes, que imaginó un país libre, liberal, cuando eso era sinónimo de revolucionario, que quiso una Constitución frente al poder absoluto del monarca, que soñó con un pueblo soberano y que pagó con su vida esos sueños. Tenemos por delante 2 días de conocimiento, de estudio, de debate y de reflexión, 2 días de puente entre España e Iberoamérica y de una interesante temática que a buen seguro no va a dejar a nadie indiferente. 2 días para rememorar y reivindicar la figura de don Diego y su tesón en la defensa de todo aquello que creía justo. 2 días de profundización en la repercusión histórica de su legado. Les deseo a todos los que estáis aquí que disfruten aprendiendo y en la confianza de la autoridad académica de los ponentes que intervendrán en este curso, les deseo a todos y a todas el más útil de los aprovechamientos
Bienvenidos a Cabeza del Buey y gracias infinitas por estar con nosotros. Le cedo la palabra al director de curso, Sigfrido. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, también expresidentes en la sala, excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Extremadura, excelentísima señora alcaldesa de Cabeza del Buey y excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura, mi rector. En primer lugar, lo que como director debo hacer es mostrar mi agradecimiento, o nuestro agradecimiento sincero por su presencia en este acto y por su apoyo explícito a este curso de verano de la Universidad de Extremadura. En este caso, los agradecimientos no son estrictamente protocolarios. Los agradecimientos responden a la necesidad de resaltar la importancia que ha tenido y tiene siempre el apoyo institucional a estas iniciativas, a este tipo de iniciativas, y en este caso, sin el que hubiese sido poco posible o no, al menos no factible del modo que se ha llevado adelante este curso. En primer lugar, por la disposición expuesta ahora por la alcaldesa y por el Ayuntamiento de Cabeza del Buey y por la Fundación Muñoz Torrero, una iniciativa realmente interesante, realmente que debemos aplaudirla. Este impulso inicial, llevado desde esta localidad, ha sido recogido de manera decidida por la Fundación Centro de Estudios Extremeños, presidente Rodríguez Ibarra, que a su vez contó, en este caso, con la Universidad de Extremadura y más específicamente con su Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Una vez concretada esta intención primera, tanto la Asamblea de Extremadura como la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste se han sumado al proyecto, para finalmente contar nada menos que con la colaboración también de la Secretaría General Iberoamericana, especialmente en su figura, la figura de su secretaria general, Rebeca Grispan, que cuando le contamos este proyecto, esta idea, se sumó con entusiasmo a ella. También hay que agradecer al presidente Felipe González, que cuando se enteró de esta iniciativa, no solo mostró interés en venir y acudir a escuchar en las ponencias, sino a participar directamente. Como pueden ver, este largo agradecimiento tiene que ver con la necesidad de la puesta en marcha de numerosas sinergias, de la concatenación de contactos, de acuerdos, sin los cuales difícilmente se podría llevar a cabo un acto de este tipo. Y por tanto quiero ser reiterativo en el agradecimiento a todos ellos, porque nos consta además que no es un hecho puntual, sino que es una decisión firme la de aumentar el apoyo a las iniciativas destinadas a promocionar el conocimiento de los vínculos iberoamericanos de Extremadura. Acaba de mostrar la señora alcaldesa una iniciativa muy importante, muy significativa, la creación de una beca, de un premio también para el seguimiento de la figura de Muñoz Torrero. Por tanto, las autoridades extremeñas, en diferentes niveles aquí representados, están mostrando un interés y una preocupación importante por focalizar, por canalizar, por profundizar en los conocimientos científicos y académicos de nuestro pasado. Aspectos, además, como vamos a comprobar en estas dos jornadas, que son los fundamentales, los aspectos científicos y académicos. Con ello, además, lo que se hace es potenciar una larga tradición de estudios iberoamericanos extremeños. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando en diferentes aspectos. Y con ello, además, se aprovecha uno de los numerosos potenciales de esta tierra, y ahora ya es la mía también. Ahora, aunque tengo acento sevillano, yo ya vivo aquí, estoy empadronado aquí y soy un cacereño más en este caso. Y lo que hacemos es aprovechar un patrimonio riquísimo de esta tierra, que es su historia y su patrimonio. Solo contar una pequeña anécdota cuando recibí la noticia de que me venía a trabajar a Extremadura, todo el mundo lo relacionó con América. Rápidamente, la tierra de los conquistadores, la tierra de América. Es decir, ese pasado extremeño lo vincula de manera global con la historia de la humanidad. Y es desde luego un
podemos decir, un potencial que debemos seguir explotando. En definitiva, lo que estamos haciendo hoy es respondiendo todos, tanto las instituciones como los investigadores, a un mandato de nuestra sociedad que exige un mayor conocimiento de nuestro pasado, especialmente en los últimos tiempos, que vemos por la prensa que está en ebullición estos temas, relacionados con nuestro pasado americano. Y este conocimiento, sin embargo, debe sustentarse siempre sobre principios estrictamente académicos y científicos. Y ese es el fin principal de este curso de verano. También me gustaría expresar el agradecimiento especial realizado a todos los profesores, en este caso el esfuerzo realizado a todos los profesores que han venido hasta Cabeza del Buey de diferentes lugares de España. Todos ellos, todos vosotros sois expertos internacionalmente reconocidos. En sus campos de estudio son los mejores que había, incluso a nivel internacional. Podemos, por tanto, congratularnos de la suerte de tener hoy a este plantel tan increíble de profesores. A nivel de cualquier congreso internacional, esto se ha presentado en formato de curso de verano, pero realmente si fuera un congreso internacional, realmente no se notaría la diferencia. Y volviendo a la sinergia, sin lugar a dudas, estos profesores son responsables también del apoyo recibido, pues sin su interés en participar en esta aventura, en este curso, no hubiéramos conseguido, a su vez, el apoyo de las instituciones y el apoyo de tantas personalidades. Por tanto, volvemos a resaltar esa importancia de la interconexión, de la relación entre las instituciones distintas que trabajan en este campo. Ya para terminar, para no seguir aburriendo con mi discurso, quiero hacer un agradecimiento especial a todos los que han concretado la realización de este trabajo. Especialmente a mi compañera codirectora, en este caso me ha tocado a mí casi por imposición, Sigfrido, subes tú, codirectora de este curso, que es Raquel Marín, que ha desarrollado un trabajo muy intenso en las últimas semanas, y también a nuestros compañeros, bueno, en este caso mi compañera Raquel Marín es profesora de la Universidad de Extremadura y además es responsable también en la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra. Pero también a los secretarios que nos han ayudado muchísimo, sobre todo a Elena de la Gala, que no la veo, debe andar por aquí detrás, y a dos personas de aquí, de este pueblo, de Cabeza del Buey, que además tengo el honor de decir que han sido alumnos míos. Y desde luego me llena de orgullo ver que siguen trabajando, que siguen haciendo, y además se preocupan por la historia de su pueblo. Y son Juan José Benítez y Ada Benítez, que son secretarios del curso, y además Juan José es alguien muy integrado en estas preocupaciones, porque incluso es concejal de este pueblo, y realmente a mí me llena de orgullo que un alumno mío tenga tanto interés por la responsabilidad pública. Es un ejemplo que además de los que hablo mis alumnos. Y por último, ya termino, un agradecimiento especial al público, que hacéis un esfuerzo importante por estar aquí, que sois los protagonistas realmente de esto, porque esto se hace por vosotros, porque la función fundamental de un curso de verano es difundir el conocimiento, difundir los estudios sobre una temática, en este caso sobre la Constitución de Cádiz y sus vínculos con América, y por tanto esta iniciativa solo tiene sentido gracias a vosotros y está hecha con ese objetivo: divulgar, dar a conocer los vínculos de la Constitución de Cádiz, de la Constitución de 1812, América y Extremadura. Sin más, muchas gracias. Bueno, a continuación toma la palabra el rector de la Universidad de Extremadura, don Antonio Hidalgo García. Muy buenos días a todos, señor presidente, presidenta de la Asamblea. Estoy realmente emocionado. Cuando una universidad plantea o intenta hacer unos cursos de verano, imagina desarrollar un conjunto de actividades que sean de interés y las trata como pequeñas perlas que son joyitas pequeñas que no entran dentro de los currículum habituales de los títulos. Y creo que en este caso nos ha salido una perla demasiado singular y demasiado valiosa. Yo estoy realmente apabullado de la situación en la que me encuentro en el día de hoy y supongo que mucha gente compartirá estas sensaciones.
como rector de la universidad, no voy a hacer un análisis de la temática del curso, solo me quedo con la breve conversación que mantenían antes el presidente Felipe González, Rodríguez Ibarra y Monago, y decían, y me ha quedado la frase y creo que se me quedará para la vida, que las claves de nuestra actualidad se centran en el siglo XIX. Es decir, sería interesante, ya que todo esto va sobre el inicio de ese siglo y de las repercusiones que luego nos acarreó tanto a España como a Iberoamérica, los responsables actuales fueran capaces de, o algunos responsables actuales fueran capaces de mirar atrás a ese siglo XIX e intentar encontrar las claves que eviten que volvamos a pasar por ciertas situaciones que ya no deberíamos repetir. En cuanto a lo demás, cómo se fraguó este curso, yo no sé si empezar agradeciendo a las instituciones, pero creo que debo hacerlo contigo, alcaldesa. Recuerdo que tanto la alcaldesa como el representante o el director de la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste apareció en el despacho contando esta idea, es decir, la iniciativa, el empuje de la señora alcaldesa sobre la idea de reivindicar la figura de vuestro paisano, del ciudadano de Cabeza del Buey, Muñoz Torrero, fue un empuje tremendo y desde el primer momento no había duda de que esto se iba a celebrar y era inevitable. Es decir, a la misma vez poner en posición tanto a Muñoz Torrero como a vuestro pueblo como a Cabeza del Buey, no hay duda de que lo estáis consiguiendo y siempre contaréis con la universidad para cualquier tipo de iniciativa de este o de otra índole. El resto, agradecer a las fundaciones, la Fundación, como he dicho, Europea e Iberoamericana de Yuste, a la Fundación de Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra, a la Asamblea, que también ha contribuido a la organización de este evento, y a la Fundación Muñoz Torrero y el Secretariado General de Iberoamericana. A todo ello, agradecerles que contribuyan a que los cursos de verano de la universidad puedan existir y que sean del prestigio y del nivel que hay. Agradecer a los conferenciantes y nada más, muchísimas gracias a todos y que sea un par de días, como ha dicho la alcaldesa, extremadamente interesante y provechoso. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el señor presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy bien, muchas gracias, buenos días a todas, a todos, muy brevemente, y como telonero de los dos monstruos que vienen a continuación, daros los buenos días, agradecer la organización, tanto a la Universidad de Extremadura como a la Fundación Rodríguez Ibarra, como a la Fundación Academia Europea de Yuste. Recuerdo el día que vino Ana Valls, la alcaldesa de Cabeza del Buey, a contarme una idea que tenía. Como todas las ideas que son buenas y detrás de las que hay y uno pone alma, corazón y vida, pues al final acaban saliendo bien, ¿no? Y cuando ves cómo a esa idea le van naciendo hijitos y le van naciendo consecuciones, pues se da uno cuenta de que a veces la vida nos da la oportunidad de poder hacer cosas realmente importantes, ¿no? Y también en eso consiste de alguna manera la política, ¿no? A mí aquellos primeros años del siglo XIX me son muy familiares, porque fue en aquellos años cuando mi pueblo dejó de ser portugués para pasar a ser español. Y eso es importante, porque si no yo no hubiera llegado a ser presidente de esta comunidad, ni Juan Carlos tampoco, ni José Antonio tampoco. En todo caso hubiéramos llegado a ser presidente del Alentejo, pero no de Extremadura, ¿no? Y pensar que en aquellos años, en los que no había luz, en los que no había teléfono, en los que no había agua corriente, en los que no había calles asfaltadas, en los que no había comodidades, en los que no había casi nada de lo que ahora tenemos, pues resulta que sí había ansias de cambio, sí había ansias de cambio. El cambio es atemporal. Todas las generaciones han tenido unos enormes anhelos y esperanzas de cambio. En aquellos tiempos había esperanza de cambio y lo ponen de manifiesto aquella constitución en la que se hablaba de la soberanía nacional, de la división de poderes, de la libertad de imprenta, de cosas que
a lo largo del tiempo se han mantenido como grandes reivindicaciones históricas y a fecha de hoy todavía algunas de ellas se siguen discutiendo. Fijaros que han pasado casi 2 siglos desde aquella Constitución de 1812, mejor dicho, más de 2 siglos, y todavía hay gente que discute la soberanía nacional en nuestro país, ¿no? Por esa razón, tener la oportunidad siempre de poder volver sobre ello, desde el prisma, además, de nuestras relaciones con América Latina, ¿no? Y encima con la presencia aquí de Felipe González. El lunes, tuve una reunión con unos inversores mexicanos y me decía uno de ellos que Felipe era hoy para ellos probablemente la única persona a la que creían lo que decía, que vienen de un contexto sociopolítico muy complejo, ¿no? Y que era el único que parecía hacer reflexiones, que pensaba más en buenos diagnósticos que en intereses, ¿no? En hacer reflexiones sobre lo que al mundo le concierne en estos momentos. Mientras hablabais los demás, han estado entrando unos chicos que han llenado por completo el aforo y que serán chicos del Instituto de Cabeza del Buey. Y me gustaría dirigirme a vosotros muy brevemente. Mirad, es imposible de entender nada de lo que está pasando en el mundo hoy, imposible, si no se conoce bien y a fondo la condición humana. Estudiad, no solo para tener conocimiento, sino para poder entender el mundo en el que vivís, para poder comprender adecuadamente el porqué de las cosas. Y eso es imposible si no conocéis bien cómo somos, la condición humana. Y para eso es necesaria la historia. Muy importante estudiar historia. Para eso es muy importante la filosofía. Para eso es muy importante todo el conocimiento que permita ir más allá de la realidad del día a día en el que vivimos. Y además de porque os sirva para labraros un futuro mañana, es porque es muy importante para poder intentar ser un poquito feliz en esta vida, entender el mundo en el que vivimos. Y eso es imposible si no se hace un análisis crítico de la realidad en la que tenemos la oportunidad de vivir, ¿no? Ahora nos van a hablar el extremeño más importante de la segunda mitad del siglo XX y el español más importante de la segunda mitad del siglo XX. Pero lo más importante de los dos es que en el siglo XXI son los que mejor han entendido también la realidad del siglo XXI. El necesario esfuerzo para darnos cuenta de que este mundo en el que ya no hay fronteras, en el que ya no hay naciones tal como la entendimos hace tiempo, donde la unidad de países, en nuestro caso la Unión Europea, es el nuevo elemento de juego para poder ser competitivos en el escenario mundial en el que nos movemos, significa y representa ser capaces de aceptar la realidad en la que vivimos, pero no renunciar a cambiarla. Aceptemos la realidad en la que vivimos, pero no renunciando a poderla mejorar. Y eso es lo que han hecho estas personas que hoy nos van a regalar con su disertación aquí, y sobre todo lo que ha hecho tanta gente que está intentando hacer todo lo posible porque el mundo en el que vivimos pueda ser un mundo más habitable. Termino con un recuerdo emocionado a las víctimas de la gota fría que en estos momentos discurre por la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y el levante de Andalucía. Esto va en serio, esto del cambio climático va en serio. Llegaríamos a darnos cuenta que no todo depende de nosotros, pero una parte sí. Y si damos los pasos adecuados podemos evitar la catástrofe. Si no, probablemente algún día, como hoy, tendremos que lamentar la pérdida de vidas humanas. Nada más, muchas gracias y declarar inaugurada esta jornada. Bien, una vez inaugurado el curso Iberoamérica y la Constitución de 1812, damos paso a la conferencia inaugural a cargo de don Felipe González Márquez y modera y acompaña don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Buenos días. Yo también saludo cariñosamente al presidente de la Junta, al rector de la Universidad, a la alcaldesa de Cabeza del Buey, a la presidenta de la Asamblea y especialmente a los ponentes, a los que le doy la bienvenida y mi agradecimiento. No es fácil venir de donde vienen algunos hasta Cabeza del Buey, y han venido, lo cual es
ya un motivo de satisfacción para todos nosotros. Vamos a hacer la presentación de la persona que hoy va a abrir este curso con una conferencia que, más que conferencia, va a ser una introducción que haga el presidente González, seguido de un coloquio por parte de todas las personas que quieran intervenir, que quieran opinar o que quieran preguntar. Seguramente una de las decisiones más difíciles que una persona tiene que tomar en la vida o toma en la vida es dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente a la política. Solo es una minoría la que lo ha hecho a lo largo del tiempo. Era un acto de valentía y de coraje hacerlo cuando no había libertad, y es un acto de civismo hacerlo cuando vivimos en democracia. Y de esa minoría que decide abandonar su trabajo para dedicarse exclusivamente a la política, solo unas cuantas personas han gozado del privilegio, de la posibilidad de tomar decisiones que inciden directa, negativa o positivamente en la vida de las personas y de los países. Haber colaborado, por ejemplo, con quien asesinó a 6 millones de judíos, pues no es ningún mérito, sino un acto de vergüenza. O haber colaborado con quien asesinó a tantos rusos después de una revolución, o quien asesinó y mató a gente en España en una guerra civil o después de una guerra civil, no es motivo de satisfacción, sino de vergüenza. Pero haber colaborado con alguien que, por ejemplo, hizo posible que después de 5 años de instauración de la democracia en España pudiera consolidarse definitivamente y hoy no sepamos cuáles son los nombres de los capitanes generales de las regiones militares, porque además creo que ya no existen capitanes generales en las regiones militares, pero que hace 30 y tantos años, 40 años, todos nos sabíamos de memoria sus nombres, porque hubo un intento de golpe detrás de otro, siendo el de Tejero el más sonado, pero no el único. Haber colaborado con alguien que fue capaz de conseguir estabilizar la democracia, pues es un motivo de orgullo y de satisfacción. Haber colaborado con alguien que fue capaz de firmar el acta de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea, que era el sueño de los demócratas españoles, de aquellos que queríamos ser como los alemanes, como los franceses, como los italianos, pues eso es un motivo de absoluto orgullo y de absoluta satisfacción. Haber colaborado con alguien que fue capaz de revertir una situación que en mi tierra y en otras tierras de España se daba con mucha frecuencia, que era gente que había trabajado toda su vida, pero que no podía tener una pensión porque nadie había cotizado por ellos. Y haber hecho posible que esas personas que nunca cotizaron, pero que tenían derecho a una vejez y a una pensión digna, haberlo conseguido y haber colaborado con alguien que lo hizo posible, es un motivo de orgullo y de satisfacción. Haber colaborado con alguien que hizo posible que los críos de España entraran en la escuela obligatoriamente a los 6 años, en una escuela pública de calidad y gratuita, y salieran a los 16 obligatoriamente, camino muchos de ellos a la universidad, y no a los 11 años camino del campo o de la inmigración, es un motivo de profunda satisfacción para quien estuvo al lado de la persona que lideró eso. O haber colaborado con alguien que hizo posible que cambiáramos la casa del médico en la cola en la puerta, lloviendo o con sol, esperando la consulta de un pobre hombre o una pobre mujer que solamente tenía un fonendo y un recetario para mandarte a los pocos hospitales que existían en la región, y que hoy se pueda disfrutar de un sistema sanitario de calidad, público, gratuito, con centros de salud, con hospitales, donde todo el mundo, independientemente de lo que cueste el tratamiento o de la renta que se tenga, pueda disfrutar de eso, es un enorme motivo de orgullo y de satisfacción. Pues bien, la persona que lideró ese proyecto, que tuvo esa posibilidad de cambiar la vida de tantas personas, ya sé que esto dicho así, en pocas palabras, suena como anormal e incluso no tiene emoción, pero para mí fue una revolución la que se hizo en España en los años 80 y en los años 90. Una revolución con votos,
que tiene menos emoción para cierta intelectualidad que las revoluciones con botas. La ventaja es que la revolución que hicimos con votos ha triunfado y la revolución que se hizo con botas ha fracasado. Y si no, ahí está el último ejemplo de Nicaragua o de Venezuela. La persona que lideró ese proyecto está hoy aquí. Le profeso una enorme admiración, respeto, afecto y lealtad. Y sin que nunca jamás hubiéramos excluido la discusión y el debate y el contraste de pareceres, yo siento una enorme satisfacción de poder estar hoy aquí presentando al mejor político, como ha dicho Guillermo Fernández Vara, que ha tenido España en el siglo XX. En esto no estoy de acuerdo con Javier Cercas, cuando el otro día decía que el mejor político había sido Adolfo Suárez. Fue un gran político, pero quien sostuvo el edificio y lo llevó adelante se llama Felipe González, al que le agradezco que esté aquí hoy con nosotros, que haya respondido a nuestra llamada, como siempre ha hecho cada vez que desde Extremadura hemos necesitado de su presencia. Así que le cedo la palabra a Felipe González, hará una introducción en el sentido que él quiera y después podremos dialogar sobre temas latinoamericanos o sobre si va a haber elecciones o no va a haber elecciones, que seguramente será una de las cosas que más interesa. El presidente tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Gracias por tener la oportunidad de estar aquí en Cabeza del Buey, por recuperar figuras históricas que como torreros pagaron el precio de su lucha por la libertad, con una moneda tan corriente como ha sido en España el exilio. Comentaba antes de entrar, más del 70% de la gente que han presidido el Consejo de Ministros, que allá por 1834-36 empezó a funcionar, no se sabe dónde están enterrados. Entonces, nosotros somos el país que somos. Cuesta trabajo creerlo pensando en los franceses que han hecho allí aquel monumento y llevan a todos allí a enterrarles, no sé cuántos honores le rinden y no sé qué, y tienen una larguísima lista. Nosotros sabemos mucho mejor dónde están los reyes visigodos que dónde están los presidentes de gobierno del siglo XIX y del siglo XX. Y nos muestra lo que es el siglo XIX y el siglo XX. Ahora, el formato que quería era de coloquio con Juan Carlos y con la sala. Lo que pasa es que cuando le dan a Juan Carlos el título de moderador, ¿será que me tiene que moderar a mí? Será al revés, ¿no? Tendría yo que moderarlo a él, en el sentido etimológico del término. Pero bueno, era el formato que me interesaba. ¿Por qué? Vamos a ver, para profundizar en el análisis de lo que fue la Constitución de Cádiz y lo que significó, yo creo que tienen, ya lo han dicho varios, y yo reconozco el mérito que tiene esa movilización, tienen a unos especialistas de primerísimo orden. Es un absurdo competir con la gente que tiene esa especialidad. ¿Quiere decir que no he repasado 1000 veces o no he hablado muchas veces de la Constitución de Cádiz? No, muchas veces. Y de sus consecuencias, muchas veces. Vea, yo el título más largo que he tenido en mi vida fue el de embajador plenipotenciario y extraordinario para la conmemoración de las independencias de la América hispana. Fíjate, y no cabía en ninguna tarjeta, ni una tarjeta más grande, y yo estaba pues loco de contento con tener un título tan enorme. Y ahí estuve un par de años, fueron aquellos años de celebración del 12, que celebrábamos el 12, aniversario de la Constitución de Cádiz, los procesos de independencia, y queríamos estar presentes en aquellos procesos de independencia, celebrábamos la lucha contra Napoleón. Al final se crearon como 3 patronatos, es propio de nosotros, ¿no? Y como había 3 patronatos concentrados en la misma fecha, tuvieron que crear un cuarto patronato para coordinar los otros 3. Un lío. Entonces yo andaba de embajador en eso. Y he hablado muchas veces, he viajado durante 50 años a América Latina o Iberoamérica, he hablado muchas veces con los líderes políticos y con los universitarios sobre el vínculo entre la Constitución de Cádiz y la independencia latinoamericana. Es obvio que hay 2 vínculos. Hay un vínculo de masa crítica intelectual o de pensamiento que atravesó el Atlántico y no caprichosamente. Había una representación de esa parte del mundo que se consideraba España,
colonia, obviamente, una representación mínima, pero muy importante en el debate constitucional de Cádiz. Pero había además de algunos de los errores que cometimos, que visto desde ese momento, parece más evidente, en aquel momento era un contexto en el que hay que analizar las cosas. O sea, uno tiene que ponerse en la situación y en la época para poder hacer el análisis y poner en valor lo que se hizo bien, algunos de los elementos que dinamizaron otras cosas. Entonces, la Constitución de Cádiz era una de las anécdotas que quería contar, aunque mi cabeza desde ayer está en la gota fría. Les explicaré por qué. Y no soy capaz de descargar mi cabeza de esta historia, entre otras cosas porque durante 14 años, en el mes de septiembre y en el mes de octubre y a veces hasta noviembre, pues estaba viendo cada día el Meteosat y los coloritos, hemos mejorado hasta en eso, y los colores que anunciaban gota fría y la inquietud por saber si descargaba 50 kilómetros hacia el oeste, teníamos inundaciones, si eran 50 kilómetros hacia el este, caían en el mar, pero esa cosa angustiosa, que alguna cosa contaré, porque de todo se aprende. Entonces, en 1812, imagínense, la gran revolución del momento fue nada más y nada menos que considerar que la soberanía residía en el pueblo. Eso que llamamos, en el pueblo español, eso que llamamos el demos, cuyo fundamento es la ciudadanía, todavía restringida en la época, menos universalizada, ese fue el elemento revolucionario. Con una gran paradoja, Fernando VII, que tenía no solo un poder absoluto, sino que era absolutamente incapaz de comprender cómo podían evolucionar los tiempos, vivió contradictoriamente que los constitucionalistas de Cádiz defendieran la monarquía frente a la invasión francesa y al deseo de Napoleón de poner como rey de España a Pepe Botella, para lo cual, con ese cierto respeto legitimista francés, querían obtener la abdicación de Fernando VII, adecuadamente secuestrado para forzarlo a abdicar. Lo que quedaba todavía aguantando la presión de los franceses, que simboliza muy bien lo que era Cádiz, y algunas de las bulerías de Cádiz, con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. Bueno, eso, por cierto, con la ayuda británica, que después se produjo al contrario, cuando se iban produciendo los procesos de independencia en América Latina, en todas las repúblicas iberoamericanas. Pero en aquel momento, los constituyentes se encuentran en la situación de que el rey absoluto estaba prácticamente secuestrado, abdicando para dar paso a Pepe Botella como rey de España. Y deciden una cosa curiosa que llega hasta nuestro día. Ya que decimos que la soberanía reside en el pueblo y nosotros somos los representantes de esa soberanía, no habrá perfeccionamiento de la abdicación hasta que el Parlamento no la acepte. Es precioso, porque claro, hemos vivido una abdicación hace 5 años. Todo el mundo se pregunta, si lo piensa racionalmente, es decir, bueno, y si alguien decide que va a abdicar, ¿quién se lo puede impedir? Ha pasado en Dinamarca, en Holanda, dice, oye, hasta aquí llegué, ya no puedo más, o lo que sea, tal y tal. Bueno, en España sigue existiendo la reserva de que sea el Parlamento el que acepte o no la abdicación. Parece un oxímoron en los tiempos que vivimos, pero tiene una explicación con una raíz histórica bien peculiar, que no solo desconocemos, sino a lo que no relacionamos con la importancia que tenía entonces. Es obvio, yo no me lo puedo callar, que Fernando VII lo agradeció
yendo contra la Constitución de Cádiz y contra todos sus representantes y tratando de recuperar, como hizo, todo el poder absoluto. Como somos lo que somos, no nos podemos quitar la mochila de la historia, sería estúpido, decía Guillermo, que las calles eran de tierra, no sé. Bueno, le pregunté, al momento que estaba diciendo, le pregunté a Juan Carlos a cuántos pueblos llevamos el agua después del 82. Pero como somos lo que somos, digamos que el triunfo, entre comillas, el triunfo del absolutismo negando que la soberanía estuviera en el pueblo, como decía la Constitución de Cádiz, pues iba acompañado del grito «¡Vivan las caenas!». Eso también lo somos. Y quien se olvida de eso se equivoca. Hay una parte de «Vivan las caenas» que forma parte de nuestra historia, de nuestra mochila y de algunas de nuestras reacciones frente a avances que consideramos necesarios o progresistas. Por tanto, primero hay que contextualizar 1812 y lo que significó. Fue la fuente de inspiración de procesos de independencia. Les diré algo que es muy razonable, que después tiene explicaciones mucho más sofisticadas. Es decir, bueno, si la soberanía reside en lo que decida el pueblo, los pueblos americanos, que ustedes consideran que forman parte de España, soberanamente quieren decidir su destino. Esa es la descripción noble del proceso. Y después había una explicación más económica, porque los constituyentes de Cádiz, con esa gran revolución que se produjo en España en términos relativos, imagínense que ahora hablemos de una revolución liberal conservadora, con la degradación del uso de las palabras. La liberal es lo peor de lo peor que se puede ser, y no hay ninguna democracia cuyo fundamento no sea liberal. Ninguna. Todas las democracias después han evolucionado las constituciones, pero el fundamento de la democracia representativa es un fundamento liberal en el sentido más noble del término. Pero después se decidió en Cádiz que el monopolio del comercio de ese inmenso territorio lo tenía Cádiz. ¿No? Es muy difícil negar las razones económicas o de intereses que impulsaron a muchos de nuestros compatriotas criollos de las Américas a decir, o sea, que aquí todo lo que producimos, España que era y es un país pobre de solemnidad en recursos, lo cual nos hace depender solo de nuestra capacidad, de nuestra creatividad, de nuestra posibilidad de innovar, de generar recursos, del talento humano, que es el mejor de los recursos que existe en el mundo, como se ve en países riquísimos de recursos y paupérrimos por la mala gestión, que tengo en la cabeza. Pues bien, el monopolio ese contra el que inmediatamente empezaron a luchar los ingleses, queriendo abrir el comercio y debilitar la posición española, también fue un elemento de dispersión. Por tanto, venimos de ese origen. A mí me encantó lo que supuso, analizar y estudiar, lo que supuso en España la Constitución de Cádiz. Pero hay muchas lecciones que aprender. Ninguna Constitución nos duró el tiempo que nos está durando esta, que resulta ser tan imperfecta como resiliente, como la resiliencia de los árboles que de verdad ven pasar el fuego incluso cuando es intenso y son capaces de recuperarse después, aquellos que tienen una cubierta de corcho, que tienen esa capacidad de resiliencia. Esta Constitución es resiliente. Y naturalmente hay elementos de comparación. El demos, la definición del demos, ¿dónde está la soberanía? Y algunos la desconocen. Y como dije hace pocos días, se producen regresiones democráticas peligrosísimas. Por ejemplo, hoy se acepta, incluso se acepta por algunos teóricos, que la democracia está por encima de las reglas de juego, que es más importante la democracia que la Constitución, como si pudiera existir democracia
sin reglas de juego. Incluso para cambiar las reglas de juego hay que respetar las reglas de juego. Pero cosas que son tan elementales están descomponiendo, no digo la realidad española, que en términos relativos sigue siendo envidiada y envidiable por los que son más próximos a nosotros, son los iberoamericanos y otros, a pesar de nuestros problemas, que nos angustian porque son los nuestros. En términos relativos, es decir, pero la descomposición, la ruptura de las reglas de juego, lo que el otro día algunos me reprochaban que llamaban el crecimiento de la anomia, que protagoniza también un tipo como Trump, que con un tuit es capaz de cargarse un acuerdo o acuerdos que están asentados, tanto en materia de armamento como en materia de comercio, como en lo que quiera, y dejarnos sin normatividad, sin normas con las que ordenar nuestra convivencia con plena libertad, incluso para cambiar esas reglas de juego, digo, pero no para violentarlas. Bueno, esto nace ya de Cádiz, con las limitaciones de Cádiz. Nadie debe analizar la Constitución de Cádiz, que no duró mucho. Bueno, después tuvo el pronunciamiento de Riego en las cabezas, y Viva la Pepa, y tantas cosas que nos acompañan en nuestra historia y que son tan significativas, pero sí nos permiten ver que a partir de ese momento, que es un momento iniciático, de algo que se estaba cociendo, no se le ocurre a nadie en ese momento. Por eso figuras como esta tienen el interés de que han dedicado toda su vida a conseguir eso y han pagado después, con su sufrimiento y con su vida, haberlo conseguido. Pero hay que analizarlo en aquel contexto. Por lo tanto, decía antes, y no quiero, porque quiero voluntariamente desordenar la intervención, decía antes que mi cabeza estaba en lo que está pasando en Murcia, en Valencia, tocando el este de Andalucía y avanzando a una parte de Castilla-La Mancha, en la zona seca, pero la zona no la única, la más propicia en nuestra configuración para las gotas frías, ¿no? Ya saben, por la confluencia de esos vientos que vienen del este o del suroeste y que son calientes con vientos fríos en capas altas de la atmósfera. Esto ha pasado mucho tiempo. Es verdad que, como pasa con los incendios, es que la nueva generación, como acaba de pasar con el huracán que ha destruido Bahamas, la nueva generación rompe con todos los parámetros anteriores. No es que esto no ha pasado nunca. Sí, ha pasado. Y a veces ha pasado de manera muy dramática. Yo llegué al gobierno y al año, todavía tenía poco entrenamiento, esa gota fría que estamos viviendo ahora se desplazó un poco hacia el oeste y produjo las inundaciones en el País Vasco. Inundó Bilbao. Bilbao estaba con 1,5 metros de agua. Se acabó la leche para los niños, no había pan, no se podía ir al mercado, una situación absolutamente dramática. Es la primera vez que lo cuento así en público. Le pedí a Garaikoetxea, que era el lehendakari, que se hiciera cargo de coordinar todo lo que yo le ponía a su disposición. Entre otras cosas, ahora que oía a Juan Carlos hablar de lo que hicimos en la reforma de las Fuerzas Armadas, todo lo que ponía a disposición, pero él no quiso, se mantuvo al margen, estaba de vacaciones y fue de vacaciones, no quiso, simplemente no lo aceptó. Entonces lo hicimos desde el gobierno central, con el delegado de gobierno, así y tal. Y les cuento una anécdota que nos lleva a categoría, porque yo di la orden de que el ejército, ahora sería la UME, vamos perfeccionando los procedimientos, el ejército desde Burgos llegara a Bilbao para poder hacer cocina de campaña, para llevar leche, para hacer pan, para atender a una población que no tenía, estaba realmente todo inundado y todo paralizado. Y dice, pero a las 3 de la mañana sonó el teléfono y el general que estaba al frente de esa operación me dijo, no podemos llegar a Bilbao. La riada se ha llevado el puente X. Así que estamos paralizados en todo el operativo. ¿Qué hacemos?, me dicen.
y esto de la soledad del poder, que es la soledad del último teléfono que suena. Cuando dice, ¿qué hacemos? Pues yo ya no tengo que llamar para decirle, ¿qué hacemos? Pero es verdad que se la devolví y le dije, oiga, vamos a ver, si en lugar de llegar a Bilbao para ayudar a la población y para paliar los efectos de la inundación, tuviéramos que llegar a Bilbao para desalojar una supuesta invasión francesa, ¿de qué haría usted? Porque habría que llegar a Bilbao, habría que tomar Bilbao, ¿no? Y dice, claro, haríamos inmediatamente puentes de ingenieros y en 3 horas pasaríamos. Y usted mismo. Yo no he estudiado cómo se toma Bilbao, pero si usted lo sabe, hombre, es mucho mejor tomarlo para darle agua, leche y pan a la gente que porque nos haya invadido alguien o cualquier otro de esos fenómenos terribles que a veces nos amenazan. Por tanto, mi cabeza estaba en eso, porque y después pasó ya saliendo del gobierno, acababa de salir del gobierno, que solo hace 23 años y medio que salí, o que me echaron. En el gobierno pasó lo que pasó en Badajoz, en una riera, con 22 muertos. Bueno, y como es natural, estuvimos hablando, Juan Carlos y yo, de esto, y quiero decirles algo que parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver por cómo somos, qué podemos hacer, cuántas cosas han cambiado y qué está pasando en el mundo que vivimos. Bueno, Juan Carlos estaba abrumado. Porque claro, uno le preguntaba a cualquiera, dice, ni los tatarabuelos tienen la menor conciencia de que por este cauce haya bajado un torrente de agua que haya sido tan destructivo. Sí, cosa que de vez en cuando pasa en Almería, en muchas zonas. Y se me ocurrió recordarle algo que parece más literario que real, pero es real, con las siguientes palabras. Mira, Juan Carlos, el problema es que la naturaleza tiene mucho más memoria que nosotros. Sabe cuál es su parte y por dónde pasa. Y puede que haga 200 años que no pasa así. El Segura tiene hoy, ahora, en este momento, estamos aquí, 20 veces más torrente de agua que la media normal. Multiplica por 20 el torrente de agua. Pero ese era su paso. Por tanto, la naturaleza tiene más memoria que nosotros. Y nosotros, después de 200 años, ¿por qué no vamos a ocupar un cachito por el que no pasa el agua? ¿Por qué no vamos a poner una casa ahí que está tan bonito? Pues bueno, y para colmo, la naturaleza es y será siempre más fuerte que nosotros. Por tanto, tendremos que poner todos los medios técnicos y convivir con esas dos ideas, a la que ahora se une una tercera. El elemento común de todos estos procesos es que se está produciendo un cambio climático. Yo no quiero empezar por ahí porque enseguida hay prejuicios ideológicos, pero está produciendo. Cuando se ha salido de la clasificación el huracán que arrasó Bahamas, y ya el nivel 5 no es suficiente para definirlo, dice, bueno, llevan mucho tiempo analizando eso, ¿no? Como pasa, repito, no entraré en eso, como pasa con los incendios, pues sigue ardiendo Siberia, es 1,5 millones de hectáreas lo que está ardiendo en Bolivia, etc. En el mundo entero. Hay un elemento común que es cambio climático. Y respecto al cambio climático, hay ciclos históricos, hay fenómenos, ha habido glaciaciones, salido de las glaciaciones y no sé cuánto, pero más allá de eso, primero hay una responsabilidad del ser humano en lo que ha venido ocurriendo en el proceso de aceleración, que es responsabilidad que hay que asumir y corregir, y segundo, hay una posibilidad del ser humano de actuar sobre eso, para prevenir, mitigar efectos, mucho más que para curar los efectos. Bueno, ahí estaba mi cabeza cuando venía para acá, pensando en la Constitución de Cádiz, no tanto en la Constitución de Cádiz y en sus consecuencias inmediatamente ulteriores, entre otras cosas, el salvado de su abdicación por los constituyentes
trabajó desde el minuto 1 de la vuelta por cargarse a la Constitución de Cádiz, por decirlo en un lenguaje coloquial. Pero eso indica además que tampoco entendió, nunca entendió de verdad lo que estaba pasando en Iberoamérica. Y como no lo entendió, se nos fue de las manos, se fue de las manos, no digo el mantenernos allí como potencia, porque para haber sido, digamos, un imperio español aquello, probablemente la capital de ese imperio nunca habría sido Madrid, sino el centro histórico de México, por decir algo, ¿no? No había comparación, pero bueno, más allá de eso, no entendió lo que estaba pasando y como no lo entendió, no tuvo ni siquiera la flexibilidad de transitar por ese periodo de una manera que no fuera una guerra civil o incivil, porque en realidad fue una guerra entre españoles criollos, españoles de origen, entre españoles, con las posiciones muy diferenciadas entre los otros. Por tanto, mi propósito era implicar a Juan Carlos en estas cosas, ya me estoy desviando y no lo estoy consiguiendo. Lo que les digo a los organizadores, se lo he dicho algo en privado, se lo digo en público ahora. A mí me sorprendió hace poco tiempo que con la que fue presidenta de Irlanda y después dirigió la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como hoy Bachelet, nos invitaron a un coloquio en la frontera germano-polaca, a puerta cerrada, con un grupo de 50 personas, algunos intelectuales de relevancia y tal. El coloquio tenía el siguiente título, digo que probablemente en las próximas etapas lo pueden hacer así: Erasmus versus Maquiavelo, aplicaciones a la política actual. Es decir, hay especialistas que conocen fantásticamente a Maquiavelo, conocen fantásticamente a Erasmus. Podemos intentar proyectar la reflexión de ese conocimiento en las consecuencias históricas que nos lleven hasta la situación actual. Pero no por capricho, y mucho menos por instrumentalizarlo, sino sobre todo para saber que el de dónde venimos siempre aclarará, condicionará el para dónde vamos. Yo comprendo que es verdad que está de moda hablar primero y pensar después lo que uno ha dicho. Y esa es la política del tuit, que sería la de los malos militares que le dije una vez a Hugo Chávez. Digo, ¿tú por qué hablas primero y después piensas lo que has dicho? Dice, no te entiendo muy bien. 2006. Digo, bueno, como eres profesional de la milicia, te diré, ¿tú crees que es razonable disparar primero y después mirar a dónde ha dado? Dice, sí, eso sí lo entiendo. Y me dijo, y efectivamente eso yo lo hago mucho. A mí se me calienta la boca y tomo la decisión y después la pienso. Y a veces reculo y otras veces no. Con todas sus palabras. Está de moda hablar primero y pensar después. Entonces, si uno es capaz de pensar con un recorrido histórico que ha sido muy duro, muy difícil, muy complicado el siglo XIX, con un momento iniciático que fue fantástico, que a pesar de los retrocesos, de los regresos, de los pronunciamientos, de la España que hace una constitución frente a la otra media o contra la otra media y después se revierte, que a pesar de eso, ahí empieza nuestra historia actual, empieza, es un momento iniciático, hay un continuum histórico. Entonces, lo que sugiero es que hagan como con Erasmus y Maquiavelo, que no se queden solos, que los traigan hasta la actualidad, diciendo por dónde circulamos para llegar al momento que estamos. En ese momento complicado en el que estamos, es el que a la gente le interesa, y que realmente yo, como llevo 3 o 4 meses escapando de las tertulias, de los debates, y escapando, de verdad, pero porque en el minuto 1 me engancho, pero como veo que es exactamente lo mismo y en los mismos términos, no siempre muy atractivos, de lo que se decía hace 2 o 3 meses, digo, no, porque habrá una serie por ahí, ¿no?, para ver o algo, me salgo. Estamos en una especie de círculo vicioso donde
hay cosas elementales que no se dicen, que están en la Constitución. Debe haber una ronda de consultas la semana que viene, de acuerdo con la Constitución. Pero la Constitución dedica un pequeño capítulo a lo que es el Ejecutivo y la tarea de gobierno y cómo se configura el Ejecutivo. Ese pequeño capítulo tiene un desarrollo que adaptamos de un fantástico instrumento jurídico, que es la Ley de Régimen Jurídico, la Administración del Estado. Adaptamos, ya era precedente, pero era tan buena que lo adaptamos a las reglas de juego democráticas, y ahí se define claramente lo que es el gobierno y cómo funciona el gobierno de España. El de España, que no es el de Italia, o que no es el británico. Aquí sería difícil que hubiera un Johnson, pero puede haber otras cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestro modo, ¿va? Y tiene un origen, incluso antes de la Constitución, repito, 1834-36, cuando se crea por primera vez el Consejo. Pero cuando se quita el poder absoluto y la soberanía reside en el pueblo y el jefe del Estado es monarquía constitucional, que no tiene poderes, la definición del poder está en esos instrumentos. A mí me encantaría que los negociadores, si negocian, sean los que sean, y sea cual sea el resultado, esa parte se la sepan bien. No porque tengan... La importancia que tienen es que es instrumental. Si uno no sabe cuál es el papel del presidente del gobierno, si uno no sabe que las decisiones las toma el Consejo de Ministros, salvo los decretos presidenciales, repito, el Consejo de Ministros, y que tan concernido está por una decisión del ministro de Fomento o de Economía, el de Agricultura, o al revés, porque la decisión es del Consejo, si uno no sabe eso, no sabe nada. Y si alguien cree que puede tener, yo qué sé, el Ministerio de Trabajo o el de Sanidad, con plenas competencias para decidir, no sabe de lo que está hablando. Porque lo más que puede hacer desde el Ministerio son órdenes ministeriales de desarrollo de lo que se decida en el nivel normativo correspondiente por el Consejo de Ministros. Repito, y ese Consejo de Ministros, con esa presidencia del Consejo de Ministros, aquí sería imposible que hubiera un Salvini, pero también sería imposible pedirle al rey que haga de Mattarella, como ha hecho en... O sea, cada uno tiene que jugar con sus propias reglas y procurar no romperlas. Si le resultan insuficientes, que las cambien por los procedimientos establecidos. Porque si no, nos encontramos con un señor, en esto no hay colores ideológicos, es mentira, ¿eh? Con un señor como Johnson, que por primera vez en la historia, no digo que sea la primera vez en la historia que se suspende la actividad parlamentaria, no es verdad, porque hay situaciones de emergencia dentro de esa Constitución no escrita que lo permiten, pero por primera vez, sin causa suficiente, fuerza una suspensión del Parlamento, que es la esencia de la gobernanza en Gran Bretaña. Repito, no le miren el color del pelo o de lo que tiene dentro de la cabeza, no. Miren que las decisiones son decisiones fuera de un marco de reglas de juego y por tanto son decisiones. ¿Les quieren llamar populistas? Llámenle populistas. Pero cada vez que vean que eso se produce, piensen en nuestra herencia constitucional y piensen que sin reglas de juego, esto de la ley y orden, no. Sin reglas de juego no hay convivencia democrática. Y si uno se empeña en romperlas una y otra vez, no es que rompa las reglas de juego, es que rompe la convivencia democrática. Con la edad que tengo, que todavía la mitad de mi vida la viví casi en una dictadura, ya no, ya llevo más tiempo vivo después de la dictadura, ¿no? Pues ya tengo muchos años. Rubalcaba diría, y soy un superviviente del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué cree? Si no estaría muerto ya, ¿eh? Hay un buen Sistema Nacional de Salud, pues,
y me tienen empastillado todo el día y ahí voy sobreviviendo, ¿no? Eso decía Rubalcaba. Tú y yo somos supervivientes del Sistema Nacional de Salud. El pobre se murió. Por tanto, la última anotación que quiero hacer, a ver si provoco a Juan Carlos. Lo que decía, hicimos la reforma de las Fuerzas Armadas. ¿Se imaginan lo que valora en este momento el ciudadano de a pie, en cualquier sitio? Recuerdo la reacción en Bilbao. Bueno, la reacción de los que nos echaban a voces, o nos trataban de echar a voces, de los actos públicos y de no sé cuánto, de aquellos supuestos gudaris y no sé qué, que eran para estar en aquellos tiempos y antes de esos tiempos, y lo que valoraba la gente, que la Guardia Civil y el Ejército le permitiera darle leche a los niños y comida a los niños, porque hay prioridades que son prioridades. Bueno, lo que valora la gente ahora, la unidad militar de emergencia, cuando hay un fuego, como complemento de todo el esfuerzo que hacemos, o cuando hay una inundación, o cuando coincide que hay un fuego aquí y una inundación allí. O sea, en 200 kilómetros tenemos un fuego que casi no podemos parar y una inundación. Tanto, y lo que valora que internacionalmente estemos en las misiones que estemos. Ese cambio histórico copernicano del papel de la Fuerza Armada, la reforma incluida y todo este rollo y tal, sin atribuciones, lo que digo, ese cambio que hace que las propias Fuerzas Armadas se sientan orgullosas de sí mismos y de su identidad, pero no orgullosas al margen de la valoración que hagan los ciudadanos, sino porque la valoración de los ciudadanos es mejor que la que ha sido nunca históricamente. Nosotros, que cuando las cosas, es uno de los problemas que tenemos en España, pasó ya con la Constitución de Cádiz, fue de la invasión de Napoleón, cuando las cosas empiezan a ir bien, nos parece que no es bueno que vayan razonablemente bien, que hay que estropearlas. Y nos pasa cada momento en la historia, en los procesos. Y esto no va demasiado bien, o no va suficientemente bien. Sí, hombre, estropeémosla un poco para que sea más divertido. Bueno, y probablemente estemos en un momento histórico como este, ¿no? De decir, no, esto parece que iba por un carril, es mejor sacarlo de ese carril, a ver si hay un poquito más de fiesta y de movimiento. Entonces estamos en un momento histórico peculiar y como sé que van a querer oír de eso, cuando en 2015 había elecciones en diciembre, tengo un coloquio con Rajoy el día 4, cuando vamos a divertirlo, ahí en La Toja. Bueno, y con la personalidad de Mariano Rajoy, claro, las elecciones fueron el 22 de diciembre, y si hubiera podido ponerlas el 24, las pone el 24. Si no, menudo lío. Que no es mi expresión, es menudo lío. Bueno, 22 de diciembre. Cuando íbamos a esas elecciones, digo, en enero, algunos lo recuerdan, tendremos un parlamento a la italiana, pero no tendremos italianos para arreglar el lío que será un parlamento a la italiana. Porque a pesar de todo, en nuestra identidad está el legado del sentimiento trágico de la asistencia unamuniana. Y en la genética italiana está el legado de Lampedusa. Y yo diría, ni tanto ni tan cargo, ni cambiarlo todo para que nada cambie, que es el impulso, ni un sentimiento trágico de la asistencia. Intentemos tener esa ética y esa pasión por una voluntad de reforma. Digamos, el grito más importante que uno puede oír por ahí, más entusiasmante, es otro mundo es posible. Y yo, que soy el moderado en este cuadro, y no el moderador como debería ser, para bajarle a Juan Carlos su espíritu de lucha, digo, hombre, no sé si otro mundo es posible, en otro planeta. Lo que sí sé es que este es manifiestamente mejorable. Por tanto, ni me apetecen las utopías regresivas de estos que piensan que debemos volver al mejor momento que encuentren de la historia,
porque eso no es posible, ni me apetece renunciar a la capacidad de reforma que pocas veces se han demostrado en la historia. Bueno, el elemento que define bien la transición fue la capacidad de pacto y reforma. Eso no da un resultado glorioso, da un resultado resiliente, sostenible y ordenador de la convivencia, que es en la historia de España de las cosas mejores que nos pueden ocurrir. Pero una vez que lo hacemos el ejercicio, ya nos paramos y no lo queremos volver a hacer. Tenemos que recuperar ese espíritu, que arranca, repito, en la Constitución de Cádiz. Imagínense si los constitucionalistas hubieran pensado, algunos lo sabían, que no aceptar la abdicación de Fernando VII iba a suponer que Fernando VII se iba a cargar su obra. Algunos lo sabían, ¿eh? Pero aún así me decían, no, los franceses no nos van a imponer un rey, el que fuera. Y por tanto nosotros vamos a rechazar, y lo vamos a rechazar desde la reclamación de la soberanía. Cuando veo ahora algunas de las bromas estas de que ¿cuál es la soberanía? ¿Verdad? Lo que hay es una crisis de supranacionalidad y de intranacionalidad. Hay una división de poderes, un espacio público compartido como el europeo, que es completamente nuevo y que nos lleva a tener una moneda única y tantas cosas. Pero sigue habiendo un demos. Y si uno no respeta ese demos, ese que nace reconocido en Cádiz y que después se va ampliando, uno no sabe dónde está. ¿Nos serviría una constitución como la de Cádiz? Seguro que no, porque era la constitución estrictamente liberal. Además había la censitaria, etc. Pero sobre esa constitución o sobre ese liberalismo, después vinieron oleadas de derechos que se incorporaron al constitucionalismo. En nuestro país, muy tardíamente, cuando pasaba por algunas de las cosas que me atribuye Juan Carlos, vamos a ver, la educación obligatoria en España, en los términos que decía Juan Carlos, mejor o peor, es de 1984, en 85 entra en vigor la ley, sin exaltación ninguna. El liceo francés, que podría ser el equivalente a lo que hicimos en 1984-85, el liceo francés es de 1814. 1814. Entonces se les ocurría la maldita idea a los franceses de que los niños tenían que ir, las niñas, al liceo en aquella época, hasta los 14 años, no sé cuánto, tal. Nosotros nos retrasamos un tiempito, siglo y pico. Y todavía hay alguna gente en nuestro país que piensa que eso no tiene consecuencias. Y las tiene. Las tiene. Y las hemos corregido. Corregido. No significa plenamente volteada. Por tanto, o tenemos conciencia de la historia, y lo felicito, es un magnífico ejercicio. Fijémonos en lo que pasó con la Constitución, en la proyección iberoamericana. Esto que estamos hablando aquí, si lo hablamos en Chile o en Colombia, cualquier país iberoamericano, pasando otra vez por una gran crisis toda la región, como prácticamente todo el mundo, pero en la región por una gran crisis, suscita controversia y sorpresa, porque los buenos especialistas sí han analizado las raíces del constitucionalismo y saben que el impulso liberal constitucional impregnó todas las constituciones en el continente posteriores a 1812. Lo saben. Pero muchos de los que o no lo saben o no lo quieren admitir, lo niegan, porque el debate es siempre así. El debate a veces tiene más prejuicios que juicios. Y yo les invito a hacer juicios de valor sobre de dónde venimos, dónde estamos y a dónde me gustaría que fuéramos, ya que tengo 77 años, ¿no? Muy bien.
antes de comenzar a dar la palabra, alguna reflexión, ya que me ha aludido en varias ocasiones el presidente. Bastante. No voy a quedar yo aquí como un mudo que no es capaz de aportar algunas ideas. Yo recuerdo perfectamente el año 84 cuando hiciste eso, de darle la responsabilidad a Garaikoetxea, y Garaikoetxea no lo aceptó. Pero después, cuando hubo la riada en Badajoz en el año 96, ya no eras tú presidente, acabas de salir, y murieron 22 personas, y cuando hubo después unos incendios tremendos, que ardieron 42.000 hectáreas en Extremadura, yo quería asumir la responsabilidad, pero no podía, porque el presidente del gobierno de entonces no me la daba. Entonces yo tenía en una mesa como esta a la delegada del gobierno, al general de la Guardia Civil y tal, le tenía que decir a la del gobierno: dígale usted al general de la Guardia Civil que mañana quiero que a ver si puede tener a los guardias civiles en tal sitio, porque yo no le podía dar directamente órdenes al general de la Guardia Civil, porque entonces estaba el poder muy compartimentado. Entonces, muchas veces no es un problema de leyes, sino de actitudes. Acabas de decir que hay que tener conciencia de la historia, y yo me atrevería también a decir que hay que tener conciencia de nuestro poder y de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es decir, la democracia es el único sistema político donde la culpa de lo que pasa la tenemos los ciudadanos. Cuando hay una dictadura no tenemos culpa ninguna. El que llega manda y los demás no tenemos mucho que decir más que oponernos, pero en una democracia todo lo que ocurre, la culpa la tenemos nosotros. De tal forma que lo que votemos es nuestra responsabilidad y lo que surge de las votaciones es nuestra responsabilidad. Y hay veces que, por ejemplo, uno puede hacer una crítica del sistema sanitario y decir qué mal opera ese cirujano, pero yo no lo podría hacer porque yo no soy cirujano y tendría que estudiar medicina y para poder hacer algo parecido o mejor que lo que hace este. Yo puedo decir que mal es ese jugador de fútbol que teniendo el balón no ha sido capaz de meter un gol, pero claro, para ser Messi pues hay que tener unas cualidades que no tenemos el común de los mortales. O ese puente que mal hecho está porque ese ingeniero tal. Pero para ser político no hay que estudiar nada. Y si todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pues demos el paso y pongámonos a hacerlo. Porque todo lo que ocurre, la responsabilidad es nuestra. Y todo lo que elegimos, lo elegimos nosotros. La responsabilidad es mejor que la culpa. Bien. Pero como consecuencia de lo que decidimos, es decir, todo el mundo dice, y me parece que tú lo dijiste en la entrevista del otro día del País, que es de las mejores cosas que yo he visto últimamente, que por favor que se pongan de acuerdo pero que no nos lleven a votar, porque la gente no se equivoca cuando vota, y es verdad, yo cuando cojo la papeleta nunca me equivoco. Ahora el resultado puede ser un desastre. Si hacemos una paella entre todos los que estamos aquí, cada uno mete una cosa, todo el mundo que mete una cosa sabe que está metiendo esa cosa, pero la paella puede resultar incomible. Entonces nadie se equivoca cuando mete la papeleta, pero puede ser que el resultado sea un sudoku de imposible solución, como algunas veces ocurre con el ABC, que no hay que lo resuelva. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que intentar era exigirle a los que tienen la responsabilidad en este momento de articular un gobierno, que si va a haber elecciones, que fuera una especie de segunda vuelta. Si, oiga, ¿usted con quién va a pactar si no tiene mayoría absoluta? Dígamelo antes de que yo vote, para que no volvamos otra vez a las andadas. Y si me dice usted con quién va a pactar, yo sabré más o menos a quién le puedo votar. Y ya tiene usted un compromiso adquirido que no va a depender después de que se miren bien, se miren mal, se lleven mejor, se lleven peor. Ya se han puesto de acuerdo. Y así a lo mejor obligaríamos que desde cabeza del buey se le exija a los partidos políticos que se presentan a las elecciones que digan con quién van a pactar, si no tienen mayoría absoluta. Sí, vamos a ver. Primero, déjame que lo diga. Verá, dentro de nuestro lenguaje, en realidad, nosotros tenemos una cultura cristiana. Seamos agnósticos, creyentes, ateos, étnico-culturalmente tenemos eso. Por tanto, nosotros, tanto si hay un incendio como si hay una inundación, tratamos de buscar a un culpable.
Por eso decía el matiz que tiene su gracia, porque es cultural. No, cada uno es responsable de lo que hace. Y los ciudadanos son responsables de la decisión que toman a la hora de votar. Pero la responsabilidad de verdad de administrar el voto es de los representantes de los ciudadanos. De verdad, esa es la verdadera responsabilidad. Y es un poco agobiante pensar que uno puede repetir elecciones. Yo, como lo dije varias veces en el 2016, no quiero seguir metiendo la pata antes de que pudiera haber terceras elecciones. Y me lo tomaron mal. Ahora lo dice otra gente y me parece bien, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver. Si uno se presenta en unas elecciones, da un resultado, se preside, pero no sirve. Va otra vez, y va otra vez, y no sé qué. En alguna medida, o en serio, se le está diciendo a los ciudadanos, vuelva a votar hasta que acierte. Y digo, ¿viste? Pero soy yo el que tengo que acertar, los otros que tienen que administrar el voto, no parece razonable. Uno tiene que ser serio en eso, los resultados son los que son. Después hay interpretaciones que son los ejemplos que se ponen. Es decir, no, hay gobiernos de coalición en no sé cuánto, de tal y de cuarto. Lo dicen, pero no es verdad. No saben cuáles son las reglas de juego de gobierno muchas veces cuando hablan. Todas estas cosas a mí me agobian. Es decir, Europa está llena de gobiernos de no sé cuánto y no sé qué. La inmensa mayoría de los gobiernos de coalición en Europa, de los gobiernos de Europa, son de coalición. Hay que analizar cuál es la composición, saber de qué composición son. Tampoco somos capaces de comprender algo que sale todos los días, Por ejemplo, todos los gobiernos, digo por la alcaldesa, por el presidente de la comunidad, no está el alcalde que preside la Diputación de Badajoz, no está, o de Cáceres, me da igual, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el gobierno nacional y Bruselas tienen cada uno sus competencias, pero acuérdense de lo que les digo, lo repetiré hasta que eso cale. Todos los gobiernos son gobiernos multinivel. Aunque las competencias, discusión que he tenido nada menos que con Jacques Delors, de una buena formación de Sorbona, la racionalización, es decir, hay que dejar claro quién es competente para... Todos los gobiernos son multinivel, porque cuando a la gente, a los ciudadanos, les duele algo, no van a decir el alcalde, ¿y a mí qué me cuenta? Esto es la Junta. Lo dicen, todos los días, listeriosi o no listeriosi, o al revés. Dicen, o no, esto es Sánchez. Y si no Sánchez, Rajoy. Dice, ¿cómo que a mí qué me cuenta? Yo estoy viviendo una catástrofe, un sufrimiento, y todas las autoridades, todas representativas, están concernidas, porque de una u otra forma todas tienen un cierto nivel competencial y sobre todo tienen una responsabilidad de respuesta. Por lo tanto, tenemos que comprender la nueva realidad. Y respecto a lo que está pasando, yo todavía tengo la esperanza de que no vayamos a nuevas elecciones. No tengo tanta esperanza en que haya una estabilidad gubernamental en los próximos años, como no lo ha habido en los anteriores. O sea, desde 2015 en adelante, la estabilidad gubernamental siempre me preocupa, porque necesitamos estabilidad gubernamental, entre otras cosas para hacer no las reformas que tenemos que enfrentar de cara al futuro, en parte son las del futuro que tenemos detrás y que no hemos encarado. Ya lo tenemos detrás. Es raro correr detrás de un futuro para alcanzar un futuro que ya tenemos detrás. Pero entonces a mí me preocupa, es obvio que necesitamos unos presupuestos, ya. Uno dice, no, se puede hacer lo que se quiera sin presupuesto. No es verdad. No es verdad. Y además no debería ser verdad. No pueden tomar decisiones, estando en funciones, que condicionen de verdad lo que los ciudadanos, si vamos a elecciones, van a decidir hacer desde el punto de vista de la gobernanza. Por tanto, pero no es solo eso. Aquí es lo que, si alguien quiere saberlo con respeto, lo que me preocupa es que tenemos
nada más y nada menos que caducado al Consejo del Poder Judicial y Radio Televisión Española y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como se llame ahora, y no sé cuántos más instituciones. Por tanto, la crisis empieza a tener una dimensión institucional. ¿Cuándo la dimensión institucional se convierte esta crisis de gobernanza en una crisis de Estado? No lo sé, no hay un marcador, no hay un reloj. Pero a mí, que me ha tocado gobernar muchos años y que creo que he hecho el esfuerzo de pensar en los intereses generales, desde luego siempre más que en los de mi partido, siempre, y desde luego más que en los personales. En mi partido a veces eso algunos de los compañeros lo lamentaban o se quejaban de eso, pero siempre. Yo siempre he antepuesto los intereses generales, pero pensando en los intereses generales sí tengo un cierto grado de preocupación. Dice, ¿mucha preocupación? No, porque miro lo que está pasando en Argentina y acabo de estar allá, es poco tiempo, y bueno, o miro lo que está pasando en Brasil, o miro lo que está pasando en Estados Unidos, y lo único que deseo es que le sigan dando la segunda oportunidad a Trump en las próximas elecciones para que acabe la tarea y acabe con la Organización Mundial de Comercio y con los pactos de defensa y con los pactos de lucha contra el cambio climático, que arrase con todo. Y de paso que arrase con Estados Unidos como la primera potencia del mundo. Démosle la oportunidad a Trump entre todos. Animemos a los americanos a que lo vuelvan a votar. Bueno, por tanto, digo, estoy preocupado, pero eso no soy ombliguista. No creo que vivamos lo peor de... No, por lo menos cuando vienen a vernos los amigos de fuera, la Constitución de Cádiz, más que el 90%, y salvo los especialistas, que el 99% de los españoles sabe, por ejemplo, Julio María Sanguinetti y Marga Sanguinetti, y de Marta Sanguinetti, de las consecuencias de la Constitución de Cádiz, de los procesos de independencia que generaron. Por tanto, mi preocupación es seria, pero no es una preocupación aguda. Todavía no nos ha caído, lo digo en serio y no lo van a creer, todavía no nos ha caído un Johnson o un Trump, pero está a punto de caer. No es un problema ideológico, A mí me da igual, cuando les digo me da igual, sé que seré criticado, que para hacer barbaridades de esa naturaleza me da igual que alguien levante una bandera supuestamente de izquierda o supuestamente de derecha. Son destructores de la convivencia democrática. Si es en nombre de la izquierda, como si es en nombre de la derecha. Mi cerebro no está dividido en preferencia de qué autoritario o qué populista me gusta más en función de la bandera que saque, ni hablar. Yo lo único que me he vuelto radical es en la defensa de los valores de la convivencia y la democracia, porque pertenezco a un espectro, a un espacio político, llámenle como quieran llamarle, para mí es socialdemocracia o lo que sea, a un espacio político que es no el único, pero el primero que liquidan cuando gana el autoritarismo de derecha o el de izquierda. Si gana el autoritarismo de izquierda, nosotros somos social traidores y no somos de fiar. ¿Le suena? ¿Cómo nos vamos a fiar esto para hacer política progresista? No nos podemos fiar. Como si se hubieran hecho solas las políticas en España. Pero cuando gana el autoritarismo de derecha, pues nos machacan los primeros porque somos compañeros de viaje. A los viejos del lugar les tiene que sonar lo que digo. A los jóvenes no. Pero si no les suena, ya que estamos hablando de la Constitución de Cádiz, que de verdad lean algo sobre la República de Weimar, sobre lo que pasó, sobre qué cambios se han producido sustanciales en el constitucionalismo, por qué las nuevas constituciones sobre la base liberal han incorporado derechos sociales como la educación, como la sanidad universal, etc. ¿Por qué? Porque es una segunda oleada de derechos. Al principio, la base constitucional del liberalismo es que todos somos iguales ante la ley.
Pero como sabemos que la igualdad no solo consiste en una proclamación legal, sino en unas políticas que se incorporen para facilitar el avance hacia la igualdad, se han ido constitucionalizando. Bueno, estamos en la situación que estamos. Nos hemos comido el tiempo de todos los demás abusivamente. Pero a lo mejor no se lo han pasado del todo mal. Yo no quería hacerlo muy solemne. Incluso me acordaba de algunas de las intervenciones que he hecho, no por escrito, cuando conmemorábamos algunos de los episodios de la independencia o analizábamos algunas de las constituciones, entre otras una de las colombianas, que pasaron a analizar por un famoso francés para decir que qué tal le parecía. Y cuando la leyó dice, esta constitución no es aplicable. Sí, hermano. ¿Y por qué? Porque es una constitución hecha para ángeles sin pecado, no para seres humanos. Si me convencen que los colombianos son ángeles sin ningún pecado, la Constitución les valdrá. Si no, esto no vale. Gracias. De todas maneras, presidente, como habíamos dicho que podía haber un coloquio, claro. Si alguien tiene un par de preguntas o tres, o quiere hacer alguna reflexión, observación. Allí arriba. Ah, perdón. Sí, sí, perfectamente. Voy a intervenir en primer lugar y me presento. Mi nombre es Eduardo Caballero, director del instituto del que tenemos el honor de recibir la clase de hoy, ¿vale? Para que sepan con quién están hablando. Me reconozco como hijo de este pueblo, nacido aquí, y agradezco todas las oportunidades que he tenido, gracias al presidente que tenemos aquí, de llegar hasta donde llegamos. Es decir, soy hijo de este tiempo, hijo de esta igualdad que usted promueve. No voy a hablar nada más que de la grandeza que ha hablado el presidente Ibarra y de la condición humana que nombró antes nuestro presidente actual. La condición humana es fundamental. Es fundamental, lo ha dicho Ibarra, y yo, como tengo mis alumnos, tengo que aprovechar para que ellos lo sepan. Es fundamental porque esa grandeza es la que hace que Felipe González haya llegado y nos interese a todos con su discurso, y que para mi opinión y a mi juicio los actuales políticos tienden a la jibarización, tienden a hacer de su rival, como los jíbaros cuando cogen a los enemigos y empeñan con sus cabezas para colgarse. Ustedes representan una generación, a mi juicio, creo que eso se está perdiendo, quiero que mis alumnos lo escuchen, que reconocen la grandeza de su rival político. Pongo un ejemplo. Soy profesor de griego, tengo por ahí un compañero que lo sabe perfectamente. Aquiles llora cuando ha dado muerte a Héctor. Aquiles le hace grande Héctor. Es su rival político el que le grande. Felipe González y Suárez, recogiendo lo que decía anteriormente el presidente Ibarra, nos hace grande el que Suárez y Felipe González contribuyeran como nadie a la creación de un país como el que tenemos. Es evidente que para usted, el presidente Ibarra, Messi es el mejor, pero también está ahí Ronaldo. Todo esto es difícil. Es evidente que también Miguel Ángel es una figura inmensa, pero también está ahí Rafael. Es decir, yo quiero que sigan siendo grandes personajes políticos como el presidente que tenemos aquí, esa grandeza de personas, de condición humana, los que nos sigan gobernando. Creo que no hay posibilidad de hoy por hoy, como no sea a través de la educación de nuestros jóvenes. Dicho esto, y dado todo mi agradecimiento de que estén aquí, que me pueda dirigir al señor Felipe González y a los presidentes, cosa que mi vida hubiera pensado, quiero hacerle dos preguntas. Además de más allá de eso, no creo que los políticos actuales estén ni mucho menos a la talla que están los de entonces, en ese sentido. No sé si el presidente González piensa que eso se va a revertir de alguna manera o hay alguna solución, pero quiero hacerle una pregunta concreta para que no sea todo alabanza. Quiero decirle, señor presidente González, usted con el señor Suárez contribuyeron en el siglo XX, en la medida que fuera cada uno, a la igualdad política de todos los españoles, a la
igualdad económica y al desarrollo social y educativo. Eso es indiscutible, no hay nadie que lo pueda discutir en esta sala ni en ninguna parte de España. Pero en mi opinión hubo un tercer elemento ahí que se quedó y que sigue estando presente y que sigue siendo causa de discordia, que fue el elemento territorial. Hubo unos señores, él ha nombrado a Garaikoetxea, Lehendakari, hay otros señores que sabemos, o hemos escuchado, o hemos leído, que arrancaron de nuestro presidente González todo cuanto tuvieron, todo cuanto él sabrá, pueda contar y no pueda contar, para hacer que España, a mi juicio, se dividiera territorialmente. A nosotros nos quedó aquí, pues, más que tenemos presidentes como Teo, como Vara, como Nago, que han hecho todo lo que han podido, pero creo que ese desequilibrio territorial sigue estando presente. Sigue estando presente, y yo lo que quiero saber es, porque yo de momento, y por suerte afortunadamente, estoy trabajando en mi tierra, pero sé que hay muchos de estos jóvenes que no van a poder hacerlo. Y en mi opinión, no sé si la compartirán ustedes, ese desequilibrio territorial se originó también en aquel momento. No sé qué capacidad de negociación tuvo entonces el presidente y si piensa que eso en alguna ocasión se va a poder revertir. Yo tengo mis dudas, pero espero que el presidente nos dé alguna luz en ese sentido, porque buena parte de lo que pasa, es su opinión personal, de esa España que llamamos vaciada, en mi opinión totalmente personal, humilde, tiene mucho que ver con aquel pacto territorial que nos dejó a una parte aquí, que sigue estando con los mismos problemas de población. Yo, por supuesto, no voy a entrar en la discusión política, evidentemente el presidente Ibarra o los presidentes que han estado han contribuido sin duda a la mejoría, pero sigue estando el desequilibrio territorial, a mi juicio, abismal, de tal forma que sigue dejando el occidente peninsular como está y el oriente, el País Vasco, tal como estaba en el siglo XIX. No sé si va a tener alguna solución. Me gustaría que el presidente González nos la trasladara, o el presidente Ibarra, que tenga mucha gracia. Muchas gracias. Y en el nombre de todos los alumnos y de mis compañeros, vamos con esto. Le agradezco de verdad que se suelte. Nunca, jamás volveremos a tener un privilegio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchas gracias a usted, pero ¿por qué nunca más? A lo mejor el año que viene o el siguiente, si el Sistema Nacional de Salud nos lo permite. No podemos volver a hacerlo. Verán, no voy a entrar en el tema de la talla de los políticos y estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el Consejo Europeo, me llevé bastantes años ahí, en esa década que llamamos, ya se quedó para la historia como la década de la galopada europea, de la construcción, incluso de los primeros pasos de una ciudadanía europea que me atribuyen a mí, porque es verdad que yo gané ese debate en ese comienzo, pero la idea no era mía, como siempre la idea era de los italianos, gente mucho más brillantes para proponer ideas que para ejecutarlas. Elaboran bien, pero ejecutan regular. Se puede ver, ¿no? Es verdad. Entonces, quiero decir, ya en aquel momento, cuando estábamos en el Consejo, con Kohl, Mitterrand, en el momento Thatcher, tal, decían, hombre, líderes los de antes, ¿no? Que ver la diferencia con Adenauer y toda Schuman, de Gaulle. Esto ha pasado históricamente siempre. Esto de que la gente tiende a olvidar, no todos, tiende a olvidar los errores que uno cometió y bueno, y por fortuna se acuerda más de los aciertos, que es lo que queda al final, ¿no? Lo que queda de la sanidad. No sé. Pero yo lo aumento más hablándolo de broma, ¿no? Pero es verdad que todo es un balance histórico. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que hay menos capacidad, menos formación, menos inteligencia para diagnosticar la situación y para aplicar terapias que la mejoren. No hay menos inteligencia. Hay más inteligencia de la que había. Hay más preparación y más formación. En todos los cuadros que hoy podríamos decir están al frente de la responsabilidad, como lo estuvimos nosotros hace 38, 39 o 40 o 42 años, ¿no es verdad? Yo creo que aquí está fallando un elemento que no es la inteligencia, sino la voluntad,
que tiene su importancia, al contrario de lo que decía Gramsci. Mi inteligencia me dice que este modelo que proponemos los comunistas no funciona, pero admiro la voluntad con la que se sacrifica la gente luchando por esto, que sé intelectualmente que no va a funcionar. ¿Qué pasa? Digamos lo contrario, intelectualmente uno sabe que se viene de nuevo un proceso recesivo, uno sabe que hay elementos de desigualdad en el funcionamiento del modelo, y cuando hablo del modelo no estoy hablando del modelo americano, del modelo europeo, que es el menos malo de todos, o del modelo chino, ¿no? Del modelo que por encima de eso crea una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Incluso cuando crece la economía, disminuye la pobreza, pero no disminuye la desigualdad, sigue aumentando. Y en las crisis, en los ajustes, el ajuste se hace con un crecimiento mucho más doloroso de la desigualdad, en la redistribución, repito, el ingreso. Por tanto, el modelo está fallando. Yo, además, lo que denunciaba el otro día, que lo hago con mucha frecuencia, pero esta vez ha dado más resultados, aquí hay un problema de sostenibilidad. El modelo no es sostenible. Por tanto, yo lo hago antes de entrar en un debate ideológico. Si a mí me importa más la lucha por la igualdad, o tengo un impulso ideológico en mayor igualdad, o no sé cuánto es, y otro lo tiene menos o lo ve de otra manera, ya, antes de entrar en eso, lo que digo es que estés en la posición política que estés, si además defiendes el modelo porque te parece que es fantástico y que menos impuestos y que menos servicios y que no sé cuánto tal, muy bien, pero te plantearás, si hay un problema de supervivencia del modelo, qué elementos corregir, y el problema de supervivencia es la desigualdad. Bueno, entonces, hay gente mucho más preparada, no hay solo eso que digo, a veces lo digo de broma, ahora la moda es hablar y después pensar, y la comunicación de Twitter, por Twitter, de los grandes responsables, pues de todo el mundo, ¿no? O de todo el mundo que lo use, de los grandes responsables políticos, induce a eso, y se hace todos los días. Todos los días. Hicimos un seminario, el último en el que participó Belisario Betancur, amigo del alma, que ha muerto a 96 años, hace unos meses, y 2 meses antes de morir participamos en el último debate. ¿Saben cómo le puso de nombre a ese debate? Sanguinetti. Y estábamos los viejos y los jóvenes jóvenes. Y el nombre del debate, o el titular era Tiempo para pensar. Parece ridículo, pero fue sorprendente, y sorprendente para el público. ¿Cómo es posible que se puedan tomar decisiones tan importantes como las que se toman sin dedicarle tiempo a pensar, a reflexionar las consecuencias de la decisión que toma? La diferencia entre un responsable político y un ciudadano es que el ciudadano que le aprieta el zapato hoy quiere que le corrijan el zapato para hoy, porque no tiene la obligación de pensar, algunos lo piensan, en los próximos pasos que tienes que dar, lo que dice, oiga, que tengo un obstáculo hoy, que me lo quiten. Y el responsable político, si da un paso, el que sea, tiene que pensar cuáles son los 10 siguientes, porque las consecuencias también las tiene que asumir. No del que da hoy, sino de los 10 siguientes. Si vamos o no vamos a elecciones, los 10 siguientes también, la responsabilidad es de ellos, no del que vota, no del ciudadano. No es responsable de su voto. De la administración de su voto no es responsable. La administración de su voto es otro. Después, yo de la siguiente historia, que es cuando empezó a haber problemas, y sigue habiéndolos, de carácter territorial, y yo usted es profesor de una fantástica asignatura que es el griego, y cuando han recuperado la filosofía, después de las cosas, hice una reflexión sobre la filosofía, y podríamos hacer lo mismo sobre el griego y el latín y tal, pero imagínense, si fuera profesor de historia, yo pediría encarecidamente, porque no hay que ir ni siquiera al siglo XIX, ¿cuál era la división competencial en España hasta mayo de 1996, que es hasta donde llega mi responsabilidad, y cuál es la división competencial, por no dejarlo en unos
meses, 10 años después. Pero lo rogaría encarecidamente para atribuir méritos y deméritos. Pues yo recuerdo la declaración de Arzayus en junio, no en diciembre de 1996, en julio de 1996. Y dice, bueno, en 2 meses hemos conseguido avanzar más que en 14 años con Felipe González. Está en las hemerotecas. Y además tenía razón Arzayus, desde su punto de vista, desde el mío no. Pero desde su punto de vista, no en 14 días dijo, más que en 14 años. Y desde su punto de vista tenía razón. Y a pesar de que todavía algunos compañeros lo discuten, la autonomía normativa en los impuestos básicos, autonomía normativa, se decide después de salir yo del gobierno. Y la descentralización de los órganos de justicia a todas las autonomías, lo pidieran o no lo pidieran, se decide después de salir del gobierno. Y la descentralización completa de todo el Sistema Nacional de Salud y de la educación se decide después de salir yo del gobierno. Y lo que le ruego a la gente, no es que yo defienda eso, yo tengo mi cabeza en el futuro, no tengo mi cabeza en el pasado, ni en hacer balance, ni en defender. Lo que le ruego a la gente que de verdad es capaz de ocuparse de eso, que lo estudie, que lo analice, que lo ponga al blanco sobre negro, porque es muy fácil. Y que incluyan en eso algunas de las cosas que me van a perjudicar y de las que todavía estoy convencido. Y el servicio militar no obligatorio también se produce después de salir yo del gobierno. Así que, como dirían Son, si hubiera seguido gobernando, lo siento mucho, hubiera durado mucho más tiempo el servicio militar obligatorio. Lo decía entonces, lo digo ahora, y yo lo hice además aquí en el CIR número 3 de Cáceres. Ahora, y los últimos de Filipinas, de toda Europa, éramos Helmut Kohl y yo. Los dos pensando de manera distinta, pero de manera igual respecto al servicio militar obligatorio. Y ahora algunos se quieren inventar una especie de servicio militar como Macron para que todos se igualen ante la responsabilidad de defender la patria y no la tengan que defender la gente que para tener la nacionalidad o la residencia se tiene que apuntar al servicio militar. Bueno, por tanto, para lo bueno y para lo malo, me da igual. Yo defiendo mis posiciones, como es natural. Lo que pido es que se analice cómo fue la evolución de la distribución competencial. Pues yo quería que hubiera un Ministerio de Sanidad con competencias. Creía necesario que lo hubiera. Y un Ministerio de Educación con competencias. Y un Ministerio de Justicia que supiera que va en el territorio, con todo el respeto a todas, estamos llenos de tribunales superiores y de reivindicaciones que escalan, pero dicho todo esto, esa es la historia, esto es lo que ha pasado y perdónenme que les diga algo que he repetido muchas veces, para evitar que una descentralización como la española, de la que creo que hay mucho más de positivo que de negativo, muchísimo más, se convierta en una centrifugación, no descentralización, sino centrifugación del poder, y que un sistema cuasi federal, el de las autonomías, no sea comparable a un sistema de reinos de taifas, que son desviaciones que tenemos ahora. Solo hay que dar un pequeño paso que no es competencial. No tiene nada que ver con las competencias. Es la federalización de su funcionamiento. Si hubiera una federalización en su funcionamiento, tendríamos la oportunidad de advertir a todos los responsables de la federación, a todos los presidentes de la autonomía o presidentas, que la lealtad en las reglas de juego institucionales no se puede violentar, salvo consecuencias políticas
de primera magnitud, políticas. Las judiciales vendrían después. Las políticas, asumir la responsabilidad política. Iba a decir qué pasa ahora y qué esperamos que ocurra con Marchena y tal, pero no me atrevo a decirlo porque no me atrevo a explicar que me duele mucho reconocer que todos los que creemos en el Estado democrático de derecho estamos pendientes de lo que decidan. No de los que decidan nuestros representantes. Punto y aparte. Y vámonos.